Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre cómo aprender vocabulario en otro idioma. ¿Qué piensas tú? Deja un comentario abajo. Como siempre, muchas gracias a mis Patreons y nada, vamos allá. Hay mil maneras de aprender vocabulario y yo en este vídeo os voy a decir cómo yo personalmente lo hago. Y no va a ser realmente una sorpresa porque sabéis que yo no tengo largas listas de vocabulario, ni me pongo a, como decimos en España, empollar palabras, ni nada de eso. Por si no sabes qué significa, empollar significa aprender de memoria y se suele asociar a algo negativo. Porque a veces se dice, pues, en este examen solo hay que empollar, o sea, te lo aprendes de memoria, lo dejas, lo vomitas en el examen y luego ya te olvidas. Entonces, tiene ese punto un poco negativo. Entonces, yo lo de aprender de memoria no creo que personalmente me sirva mucho. Lo de crear listas de vocabulario, la verdad que tampoco. Y bueno, a veces sí uso pues aplicaciones para pasar el rato, pero no específicamente para decir voy a aprender 10 palabras al día. A nivel de aprender vocabulario, es verdad que muchas veces se habla de cuántas palabras aprendes por día o, he aprendido 1500 palabras en este idioma. Y yo no te sabría decir cuántas palabras sé en sueco, en ruso o en italiano o en cualquiera de los idiomas que estoy aprendiendo. Simplemente hablo esos idiomas, pues algunos mejores que otros y ya está. Entonces yo no estoy pendiente del número de palabras, no es algo que a mí personalmente me ayude, pero puede ser algo que a ti te motive. Y sí que hay aplicaciones que promueven eso y ¿por qué no? O sea, no está mal. Pero yo no te va a sorprender, lo que hago básicamente es usar mucho input. Y a veces, bueno, he estado hablando con otros políglotas y me di cuenta de que hago algo más, no solo usar el input. O sea, sí que, por ejemplo, ahora con el ruso muchas veces pues me pongo un podcast y ya está, me pongo el podcast y ya está. Pero es verdad que cuando estoy en la fase más inicial de un idioma, me he dado cuenta ahora con el suizo-alemán, hago así porque tengo el libro allí. Luego lo que hago a veces, pues he tenido una lección en ese idioma y luego cuando estoy en mi casa, cuando tengo tiempo, pues escribo frases. Pero lo que yo intento siempre que tengan un contexto y que tengan una importancia para mí. Por ejemplo, si estoy aprendiendo algo muy básico, no sé, me llamo tal, no sé qué, presentaciones, pues hago mi presentación o hablo de alguien importante para mí, no sé, mi abuela o mi hermano o mi marido o lo que sea. Entonces creo frases o pequeños textos, aunque seas súper principiante, ya puedes crear tus propios pequeños textos y para mí yo creo que es algo que me va muy bien para recordar vocabulario, recordar conjugaciones y siempre puedes consultar. Por ejemplo, si vengo de la clase de suizo-alemán y digo, vale, voy a escribir un poco en ese idioma. Pues obviamente puedo intentarlo yo sola, pero puedo consultar el libro, puedo consultar la tabla de conjugaciones, pero no significa que esté delante de la tabla de conjugaciones creando frases sin contexto, sino que intento crear pequeñísimos textos o pequeñas frases que para mí tengan un sentido y que voy a utilizar, que me van a ser útiles. Esa es un poco la idea. Así que bueno, yo uso input, intento escuchar mucho input, leer y también intento producir. Sobre todo al principio cuesta mucho producir a nivel oral porque te faltan las herramientas, ¿no? No tienes vocabulario. Entonces lo que puedes hacer es crear pequeños textos. Ya estás produciendo a nivel escrito. Si por ejemplo estás aprendiendo español, puedes escribir comentarios en YouTube. Por ejemplo, aunque sean pequeñitas frases, no tiene siempre que ser algo gigante. Ese es un poco, digamos, el problema, que muchas veces queremos, no sé, escribir ya pues un texto filosófico. No, estás empezando. Entonces, pues escribes algún texto así pequeñito y no sé, pues compartes un poco pues tu opinión y tu experiencia. Y nada, yo creo que a mí eso es lo que más me ayuda. Pero cada persona es un mundo y si a ti te ayuda otra cosa, pues adelante, ¿no? Esa es mi filosofía. Bueno, pues eso es todo. Espero que te haya gustado, que te sirva. Me puedes dejar un comentario, un me gusta, puedes compartir el vídeo y también te puedes suscribir, ¿por qué no? O hacerte Patreon para apoyarme para poder seguir con este proyecto.
Vale, chicos, pues nos vemos. Adiós.